gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema del día de hoy que está basado en el según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 33 al 40. Dice así: para la honra y gloria de Dios. Y respondieronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieronle y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Y díceles Jesús: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Pueden tomar así. Como vemos a través de la palabra de Dios, que hemos dado lectura en esta parte de la Escritura, el hombre es esclavizado por el pecado, lo niega y sin embargo lo es. La experiencia personal, la codicia, la lascivia y el comportamiento egoísta y la historia del mundo brindan claras evidencias, y cualquier persona honesta puede ver la evidencia. La negación del hombre, según el versículo 33, el hombre niega que está esclavizado. Los judíos no comprendieron a Jesús. Pensaban que él estaba refiriéndose a ser conquistado y esclavizado por una nación extranjera. Lo negaron, por supuesto. Habían sido conquistados por muchas naciones. En realidad estaban en ese momento bajo los romanos, lo que querían significar por no estar esclavizados es que nunca habían cedido su voluntad a ningún gobierno y siempre habían demostrado su lealtad al gobierno, su lealtad a Dios y no a los gobiernos que los habían subyugado. Dios a los hombres, independientemente de cuán poderosos fueran, estos se deben de advertir dos cosas. Una, Jesús quiso significar algo totalmente diferente. Jesús quiso decir que los judíos y todos los demás hombres estaban esclavizados por el pecado y no podían evitar pecar
sin importar cuánto intentara no pecar. El hombre no puede dejar de pecar. Cuando el hombre está esclavizado por el pecado, no puede dejar de pecar. El hombre niega ser esclavizado por el pecado, declara una herencia divina y cree que lo libera y lo hace aceptable ante Dios. Los judíos declararon que eran linaje de Abraham, los hijos de uno de los hombres más divinos que haya vivido sobre la tierra. Por lo tanto, ellos creían que su divinidad y la divinidad de los que lo siguieron convirtieron a su nación y al pueblo en muy especiales para Dios. Creían que eran aceptables para Dios sin importar cómo vivieran. Creían que todo verdadero judío estaba cubierto por la divinidad de los padres, o sea, de sus padres. Así hay muchas personas en el mundo que piensan que porque uno de sus parientes puede ser, digamos, como lo era Abraham, ellos les llega por la herencia, según eso. Pero vemos que a su pueblo, y creían que eran aceptables para Dios, sin importar cómo vivieran. Creían que todo verdadero judío estaba cubierto por la divinidad de sus padres. ¿Y por qué Jesucristo vino a la nación judía? Es una pregunta que a veces es necesario hacer. A la tierra como un judío. Expuesto en palabras simples, los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Había surgido por un acto especial de Dios. Todo ello nos hace pensar, y empezó hace mucho tiempo. Dios quería 4 cosas. Una, quería un pueblo que lo amara en forma suprema y también que le fuera fiel, según Génesis 17:7. Quería un pueblo que diera testimonio a todas las demás naciones de que Él y solo Él era el único Dios verdadero y vivo, según Génesis 12:3. Quería un pueblo mediante el cual pudiera mandar la simiente prometida, el Salvador y el Mesías, Jesucristo, a todos los hombres de todas las partes, según Génesis 3:15 y Gálatas 3:16. Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén, gloria a Dios. Quería un pueblo mediante el cual pudiera mandar su palabra escrita, o sea, la Santa Biblia, y preservarla por todas las generaciones. Primero de Pedro 2:10 al 12 dice: vosotros que en otro tiempo, en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, y que en el tiempo pasado
no habíais alcanzado misericordia como ahora, más ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, estimándonos por las buenas obras. Esa es Pablo escribió a los Gálatas esto, haciendo que debían servirle a Dios así, en tales condiciones. Al buscar por el mundo un pueblo, Dios no pudo encontrar a ninguno. Romanos 1, 18 a 20 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No hay excusa. Aunque el hombre diga que no tiene pecado, que no es un pecador, no hay ninguna excusa, porque Dios manifestó todas estas cosas y son conocidas. Como dice el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos: al buscar por el mundo un pueblo, Dios no puede encontrar ninguno, y Dios solo puede hacer una cosa. Tuvo que encontrar un hombre por medio de él dar comienzo a un nuevo pueblo, a una nueva nación. Dios encontró y eligió a Abraham, y mediante el cual estableció la nación judía. Dios eligió a un hombre y lo animó a que lo adorara en forma suprema. Y ese hombre adoraba a Dios en forma suprema. Entonces Él haría que su simiente naciera un pueblo especial. Y ese hombre era el patriarca Abraham, el primer judío. La mayoría de los hombres niegan estar esclavizados por el pecado, de manera tal que no sean aceptables ante Dios. Los creen que Dios los aceptará, de que tienen un buen linaje, ¿verdad? Como los judíos, que ellos siempre decían que su padre era Abraham, ¿verdad? Y Abraham fue una persona que caminó de acuerdo a lo que Dios le decía. Entonces, la mayoría de los hombres niegan estar esclavizados y piensan que Dios los aceptará, y de que tienen ese buen linaje para recibir la aprobación de Dios, y sienten que no han hecho suficiente mal como para estar esclavizados por el pecado, ni ser rechazados por Dios. Así hay muchas personas en el mundo que creen así en estas condiciones. Por eso muchos no necesitan un Salvador, no necesitan a Cristo, porque dicen: no soy tan pecador, puedo salvar, como muchos lo dicen, ¿verdad? Y vemos sus familias, sus amigos, son buenas obras. Algo en sus vidas es suficientemente bueno como para mantenerlos alejados
de estar esclavizados por el pecado. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos, dice el Señor Jesús. Aquí está hablando, en este versículo está hablando Juan el Bautista. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede, que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Se refería a las piedras del río del Jordán, cuando pasó el pueblo por aquel lugar. No sé si ustedes hayan leído que cuando pasó Josué el río Jordán, puso 12 piedras como para conmemorar el paso del río del Jordán. Puso 12 piedras en la orilla al paso. Posiblemente Juan el Bautista estaba cerca de aquel lugar donde fue ese paso, y por eso él pudo haber dicho eso. Aún Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, refiriéndose a aquel lugar. Y vemos cómo está aquí señalando esto, pero vemos también, si realmente querían tener tratos con Dios, deberían mostrar que se habían arrepentido de verdad, manifestando una vida transformada por el arrepentimiento. Produce frutos, y no habían de comenzar a pensar en el hecho de descender de Abraham. Era suficiente la relación con personas piadosas, y no hace piadoso. El tener una relación con personas piadosas no hace piadoso a nadie. Dios no estaba limitado a la descendencia física de Abraham para cumplir sus propósitos. Él podría tomar las piedras junto al río Jordán y suscitar hijos a Abraham. Piedras que probablemente es una imagen de los gentiles, ¿verdad? Como dice en Efesios, ¿verdad? Como habla en el libro de los Efesios, que dice, derribando la pared intermedia de ese partido, en que en otro tiempo el pueblo gentil no tenía nada, estaba condenado a morir, porque el único pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel. Y por eso encontramos que posiblemente es una imagen de los gentiles a los que Dios podría transformar mediante un milagro de la gracia divina, en creyentes con una fe semejante a la de Abraham. Esto es precisamente lo que sucedió. La descendencia física de Abraham como nación rechazó a Cristo, al Cristo de Dios, pero muchos gentiles le recibieron como Señor y Salvador, y llegaron así a ser la descendencia espiritual de Abraham. El hombre comete pecados, según los versículos, según el capítulo 8, versículos 34 a 36 de San Juan. La primera prueba es de que el hombre está esclavizado por el pecado, y es innegable. El hombre comete pecados. La palabra comete hoy está en acción continua. Comete, está en acción continua.
y vemos el hombre continúa cometiendo pecados y es su hábito y su práctica de pecar. No puede evitar pecar, por lo tanto es un esclavo del pecado. La palabra siervo, doulos, significa esclavo. El esclavo fue comprado y se entregó atado a la persona que lo compró. La idea es que él, el hombre, es comprado por el pecado, y cuando un hombre peca, se está entregando al pecado y se vuelve esclavizado por el pecado. Es un pecador por siempre, y en una condición, en un estado del pecado, muy sencillamente es incapaz de evitar pecar, y no importa cuánto lo intente. El Señor Jesús advirtió al hombre: un esclavo es un miembro permanente en una familia, pero el hijo, un esclavo no es permanente, es un miembro no permanente en una familia, pero el hijo sí lo es. El esclavo no tiene derechos ni privilegios dentro de la familia. Un esclavo puede ser rechazado y echado de la casa en cualquier momento, pero el hijo no. El hijo es siempre el hijo, y es quien tiene todos los derechos y los privilegios en la casa. Sin embargo, hay una forma de que el esclavo, fíjese bien, pueda volverse un miembro de la familia. El hijo puede liberar al esclavo. El hijo puede liberar al esclavo y pedirle al padre que lo adopte. Y si el hijo libera al esclavo, el esclavo queda hecho libre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos, lo dio, es decir, lo entregó para que fuese crucificado. Así vemos cómo esto es para que todo aquel que en él cree, Dios lo entregó, dice bien, Dios entregó a Jesús para que fuese crucificado, y esto para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo entregó por una raza de pecadores, rebeldes, y esto no significa que todos sean salvos. Uno ha de recibir lo que él ha hecho. De lo contrario, no puede una persona ser salva si no le recibe a Jesús. No puede ser salva una persona. Si él lo hace, si él cree lo que Jesús ha hecho, que Dios le puede dar la vida eterna. Ahora toda la humanidad está dividida en dos clases: o bien creyentes o bien incrédulos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptemos tocante al Hijo de Dios. El hombre no deja espacio para la palabra de Jesús, según el versículo 37. La segunda prueba
de que el hombre es esclavizado por el pecado es que se opone y no hace lugar en su corazón para la palabra de Jesús. Uno, el hombre rechaza, se opone a Cristo sobre su vida y se rehúsa a negarse a sí mismo y tomar la cruz como lo exige Cristo. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Decía Jesús. No quiere que las declaraciones de Cristo controlen su vida. El pecador no quiere eso. Fíjese bien. No quiere que esas declaraciones de Cristo controlen su vida. Quiere hacer sus propias cosas y vivir como le plazca. Por lo tanto, rechaza a Cristo y continúa satisfaciendo sus propios deseos, asegurándose o tomando lo que quiere. Pone en ridículo y habla contra Cristo y de aquellos que le siguen, a Cristo, cada vez que le es posible. Y muy sencillamente, el hombre quiere poco. Si quiere algo que ver con Cristo, quiere que Cristo tenga poco o nada que ver en su vida. El hombre no le hace lugar en su corazón a la palabra de Cristo. El hombre sigue al Padre equivocado, según el versículo 38. La tercera prueba de que el hombre está esclavizado es que el hombre sigue al Padre equivocado. ¿Sabía esto? El diablo, según el versículo 44. Aquí hay un fuerte contraste entre el Padre de Cristo y el Padre del hombre. El diablo. Lo que Cristo dice es lo que Él ha visto con su Padre. La palabra con significa al lado de lo que Cristo vio, provino del lado mismo del Padre. La palabra con significa al lado de lo que Cristo vio y provino del lado del Padre. Cristo era de la misma presencia de Dios y de modo que lo que Él dijo era la palabra de Dios. Lo que Él decía era la palabra de Dios a las gentes. Su mensaje era la palabra misma de Dios. ¿Cuál era el mensaje? El hombre debe creer en Él. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto, digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. El hombre debe permanecer en la palabra. El hombre es esclavo del pecado. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Decía, el hombre puede ser liberado y adoptado como hijo de Dios por el Hijo Eterno. Según los versículos 35 y 36, el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos, decía Jesús a los judíos. Y lo que el hombre hace es lo que ve y oye. Fíjese bien, ve y oye
y con su padre. Cristo identifica al padre del hombre. ¿Cómo? Con el diablo. Versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Quién es? Satanás. El hombre andando en el pecado está al lado del mismo diablo, al lado del lugar, dominio, gobierno y reinado del diablo. Entonces, mucho de lo que hace el hombre es del diablo. ¿Cuáles son las cosas del diablo que hace el hombre? Tanto el hombre como su padre, el diablo, no viven en la verdad. Creen y hablan mentiras. El hombre vive y habla de una vida que es una mentira, que no es permanente, ni tampoco es duradera, ni segura. Ningún hombre está libre de esto. Estos hechos del diablo. El hombre está esclavizado por el pecado, necesita desesperadamente que lo liberen. Piense, si el hombre fuera liberado de estos hechos demoníacos, qué mundo diferente tendríamos, ¿verdad? El hombre no hace las obras de Abraham. Según los versículos 39 al 40. La cuarta prueba de que el hombre está esclavizado por el pecado es que no logra las obras de Abraham. Lo que se dice ahora es crucial. Los judíos gritaron: Abraham es nuestro padre, le dijeron. Nuestro padre fue un hombre de gran bondad, y nuestro pueblo ha hecho suficiente bien a lo largo de los años para que proclamemos que Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre, es Dios. Nuestro Padre es Dios y no otro, le decían. Pocos hombres se atreverían a decir que el diablo es su padre. Pero muchas personas, esa idea es descabellada y hasta repulsiva. Hace surgir emociones que van desde la diversión hasta el enojo. Está el sentimiento de que se hace demasiado bien en la tierra, y para que se diga que el diablo es su padre. Pues cuando menos así lo creen, ¿verdad? Una persona, digamos, se conforma y se consuela con decir: ¿para qué quiero creer en el Señor Jesucristo? No soy tan malo, soy una buena persona. Con eso se conforman esas personas. Entonces, encontramos que está el sentimiento de que hace demasiado bien en la tierra para que diga que el diablo es el padre del mundo o el padre del hombre. Jesús respondió: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Se mencionan dos obras en particular. Una, Abraham no intentó matar a los mensajeros de la verdad, a los que predicaban la verdad. No hizo esto Abraham. ¿Se acuerdan ustedes, han leído ustedes que 3
ángeles llegaron donde estaba Abraham en el desierto a su tienda en el día. 3 ángeles. Y él se levantó a recibirlos. Era una buena persona, era un hombre, digamos, que amaba la verdad. Y vemos cómo Abraham no intentó matar a los mensajeros de la verdad. No hizo esto Abraham. No se opuso a los mensajeros de la verdad, sino que los recibió. Él los recibió y aceptó la verdad cada vez que un mensajero cruzaba su camino. Y sin embargo, muchas personas trataban de matar a Jesús. Lo que él estaba diciendo, procuráis matarme, era cierto, porque el Señor Jesús siempre predicó la verdad y hablaba con verdad. Y vemos a Abraham creía en Dios y en la verdad. Lo que quería decir, Jesús era un hombre que puede proclamar la bondad de otros para sí. Si un hombre es hijo de la fe de Abraham, esto es de Dios. Hará las obras de Abraham, creer y buscar diligentemente a Dios, continuando en la verdad, y no hará las obras del diablo. El verdadero hijo de Dios es una persona que hace las obras del Señor, oye y recibe la verdad. Amén. Señor les bendiga.